bien, bienvenidos sean todos al canal de The Warning Voice. Hoy vamos a hablar acerca de la preparación general en cuanto a este manual. Es importante destacar que este manual lo escribí yo junto con un amigo. Y bueno, lo he hecho presentación para que tú y yo podamos hablar de él. Vamos a hablar de la descripción rápida. Este video se va a llamar Overview o visión general de toda esta presentación. Y vamos a hablar de todos los aspectos de los que vamos a aprender. Vamos a prepararnos espiritualmente, lo que incluye aumentar nuestra fe, leer las escrituras y tener rutinas sagradas de hábitos sagrados e incrementar nuestro testimonio y preservarlo para las generaciones futuras. Vamos a hablar de la preparación alimentaria, tener al menos 3 meses de consumo normal y empezar a poner miras al almacenamiento a largo plazo, 1 año. Vamos a hablar de el almacenamiento de agua y métodos de purificación, de cómo tener un botiquín completo, medicamentos esenciales y conocimiento de primeros auxilios. Vamos a hablar de educación financiera, tener efectivo en mano, reducir las deudas y tener metales preciosos. Vamos a hablar de la comunicación, cómo tener radio a pilas o de manivela y plan de contacto sin internet. Vamos a hablar de defensa, cómo fortificar tu hogar, tener un plan familiar de seguridad y cómo obtener conocimientos de qué tipo de amenazas podrían pasar en época de conflicto. Vamos a hablar también de herramientas, del kit básico que tienes que tener para poder reparar y sobrevivir. Vamos a hablar de la preparación emocional, rutinas que puedes hacer, cómo puedes buscar y acobijarte de una comunidad, cómo cuidar de tu salud mental. Y vamos a hablar acerca del transporte. Vamos a hablar de cómo almacenar gasolina y cómo tener el hábito de mantener siempre el tanque lleno y procurar tener rutas de evacuación conocidas. En planificación de emergencias es importante estos pasos claves. Primero tienes que identificar las emergencias más probables en tu área. Piensa tú, no sé si vives en Chile, por ejemplo, que yo sé que hay muchos terremotos. Tienes que hacer una lista por lo menos de las 3 o 4 calamidades o eventualidades que podrían pasar, empezando con la mayor prioridad. Volviendo al tema de Chile, por ejemplo, he oído que hay terremotos muy fuertes. Luego crea un plan familiar escrito con todos los roles. El papá se va a encargar de prender el coche y poner ahí toda la preparación, mientras que los hijos van a recoger la comida del refri y la ropa de ellos, y mamá va a ir por la mochila y todo va a estar en 5 minutos listo en el coche. Pero ¿qué pasa si no hay coche? Pues otro plan. Papá va a tratar de sacar a los niños de la cama y sacarlos en menos de 1 minuto fuera de la casa, y mamá va a tratar de agarrar el bebé y la comida del bebé y va a ir afuera en menos de 1 minuto. Cosas por el estilo, dependiendo cuál es la calamidad de la que estás hablando. Y tienes que establecer puntos de reunión y de contacto de emergencia familiar fuera de la zona donde estás. Por ejemplo, pon tú que tienes una hija que está en alguna actividad y ocurre un terremoto. Pues si la casa se pierde, ¿dónde se van a ver? ¿Cuál es el punto de reunión? Porque si a ti te mueven y te vas a la casa de un familiar y no hay medio de comunicación, tu hija va a estar perdida en la ciudad sin comunicación, sin saber a dónde dirigirse, porque nunca le dijiste que estabas en la casa de la tía o de la prima o de la abuela. ¿Sí me explico? Tiene que haber un plan. ¿A dónde iremos si perdemos esto? O si pasa esto, para que todos estén bien documentados, sepan exactamente a dónde ir. Muy bien, hay que practicar simulacros regulares con la familia, es decir, agenda tiempos en que todos puedan practicar salir de la casa y tomar las cosas que necesitan en 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, dependiendo del tiempo de emergencia que hay. Hagan una lista de lo que pueden tomar también, de lo que necesitan tomar para irse de casa. Otro punto es: conoce cómo cortar el agua, el gas y la electricidad de tu hogar. Si hubiera un terremoto y si se hubiera caído un poste y hay cables en todos lados y se están moviendo, tienes que saber pues cómo cortar la electricidad. Principalmente si se está moviendo se vuelve más complicado porque tiene que ver con la ciudad. Pero si fuera en casa y a lo mejor tienes cable dentro de tu casa que está colgando, pues puedes apagar la electricidad a través del panel o
última instancia cortar esa alimentación que viene a través de la bufa. Y bueno, lo mismo con el gas. Si hay un terremoto, generalmente hay fugas de gas y es muy peligroso, puede explotar todo, tienes que ir a apagar el gas. Y pues, básicamente eso. Yo creo que es común que la gente sepa cómo cortar el agua, porque luego ha habido fugas y es más recurrente que fugas de gas o electricidad. Muy bien. Identifica vecinos con habilidades especiales, quién es médico, quién es mecánico, quién es... y fomenta una buena relación con ellos. Conozca los refugios y rutas de evacuación oficiales de su comunidad. Haga un inventario de sus suministros y establezca un calendario de rotación muy importante. En preparacionismo es todo un esfuerzo comprar cosas por adelantado para que luego se te echen a perder, te duela pues todo el dinero desperdiciado. Muy importante que tengas un calendario de rotación, y muy difícil de hacer porque la vida te pega y pierdes la noción del tiempo y pum, ya pasaron 6 meses y ya se expiró algo. Muy difícil. Y comunica el plan a todos en el hogar, incluyendo a los niños, o por lo menos dónde está el plan, una hoja para que vayan y la recojan en caso de emergencia. Bueno, vamos a ver el almacenamiento y la producción en el hogar. La meta es mínimo 3 meses de alimentos de consumo normal rotado regularmente. La meta ideal es 1 año de almacenamiento por persona en el hogar. Algunos indicativos es 400 libras o 200 kilos por persona por año. De legumbres como frijol, por ejemplo, o lenteja son 50 kilos o 100 libras por persona por año. Leche en polvo son 16 libras para 3 meses. Y bueno, se traduce a 8 kilos. Aceite de cocina 2.5 litros para 3 meses. Azúcar o miel, pues 30 kilos para 3 meses. Y pues esto es por persona. Sal, 4 kilos. Miel extra, 10 kilos. Maíz seco, 25 kilos. Y avena, 25 kilos. Para los que no saben, regularmente, para cálculo rápido, pero no exacto, 1 kilo equivale a 2 libras. Por eso es que estoy dividiendo todo en 2, para que te sea más fácil. Pero si no, búscalo. ¿Cuánto es, por ejemplo, 50 libras de harina blanca integral a kilos? Y vas a saber con precisión. Debe ser como 23.5, 22.5. Pasta, 25 libras y agua mínimo 14 galones cada 2 semanas. 14 galones equivale aproximadamente a 52.5 litros por cada 2 semanas. Estamos hablando de 104, 106 litros cada mes por persona. Por persona. Almacena en un lugar fresco, seco y oscuro con contenedores herméticos y a prueba de roedores. Tienes que saberlo. Va a haber roedores siempre que haya comida almacenada y tienes que proteger tu comida contra roedores. Etiqueta todo con fechas. Rota los productos antes de su vencimiento, ya hablamos de ello. Aprende a producir en casa, súper difícil. Para las personas que siempre hemos sido citadinos, aprender de golpe cómo llegar a tener un jardín con conservas y tener conservas, pero es algo esencial. Yo todavía estoy en progreso de plantar por 3ª vez mi jardín. Ese es el 3er año consecutivo y estoy planeando más vegetales y con una nueva configuración de riego. Pero bueno, ya les estaré mostrando en el futuro cómo lo estoy haciendo yo. Practiquen cocinar con sus suministros almacenados periódicamente y obviamente ten elementos de cocina que puedas usar. Muy bien, en preparación emocional y parte del overview o visión general de toda esta presentación es anticipa el estrés. Muchas de las cosas de las cuales yo hablo en mi canal, hablo de cosas que podrían pasar precisamente por esto. Que anticipes el estrés te ayuda a mentalizarte, a prepararte para impacto. La incertidumbre genera ansiedad, así que normaliza a hablar de ello en familia. Y normaliza confiar en Dios. Literal, no sabemos qué vaya a pasar, pero vamos a confiar en Dios, todo va a estar bien, porque sabemos que hay convenios, vamos a pasar por esto, tenemos esto y esto y esto y esto, nos falta esto, pero lo podemos encontrar mañana.
Vamos a ver a quién se lo pedimos, cómo lo cambiamos, cómo lo compramos. Bueno, todo es hablar para mantener la calma. Mantenga rutinas diarias en crisis, es decir, algunas rutinas de respiración, de mentalización, de hablar incluso contigo al espejo, si es que tuvieras uno en tiempo de crisis, y pues otros métodos que vamos a ver para poder controlar la ansiedad, la depresión y el estrés. Haga ejercicio, uno del top 3 métodos para poder bajar el estrés. Hacer ejercicio, cómprate unas mancuernas y mantente en contacto con tu comunidad. El aislamiento agrava la situación. En preparación financiera, es importante que hablemos acerca de tener efectivo en mano. Los cajeros y las tarjetas pueden fallar en apagones de electricidad, en apagones de internet, o en falla de infraestructura de datos a través de diferentes aplicaciones. Reduce las deudas al mínimo posible antes de una crisis. Considera metales preciosos como oro y plata como reserva de valor en colapso económico. Aprende habilidades de trueque. En crisis prolongadas las habilidades valen más que el dinero. Y diversifique. No dependa de una sola fuente de ingresos o banco. Súper importante. Pues hasta aquí el contenido de este video. Espero que sea de tu utilidad. Hazme saber si tienes alguna pregunta en cuanto a los temas vistos hoy. Y pues para mí fue un placer y me despido. Doy la voz de amonestación. Hasta la próxima.